Bueno, comenzamos entonces. Me presento, mi nombre es Celeste Estefanía López. Soy integrante de la Comisión de Jóvenes Graduados del Colegio de Psicólogos y en esta oportunidad hemos pensado diferentes charlas gratuitas en relación a la línea de la psicoterapia, abordando las principales líneas como ser la terapia cognitivo-conductual, la logoterapia, la terapia familiar sistémica y la terapia cognitivo-conductual. Belén, por favor, activa el micrófono. Ahí está, perdón. Ya. Bueno, mi nombre también es Belén Martínez. Yo pertenezco a integrante de la Comisión de los Jóvenes Graduados. La charla de hoy lleva por nombre Logoterapia aplicada, descubriendo el sentido desde la libertad responsable. Y estará a cargo de la psicóloga Verónica Herrera. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, logoterapeuta, formada en el Centro de Logoterapia de Tucumán, con aval del Centro de Logoterapia de Viena, miembro del equipo técnico del Observatorio de la Mujer, especialista en violencia de género, participación y políticas públicas, certificada por la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y del Instituto Nacional de las Mujeres de Argentina, quien es logoterapeuta del Centro de Logoterapia de Tucumán y psicóloga integrante del Observatorio de la Mujer. Muchas gracias y cuando quiera empieza. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Que hay miedo de ver las caras, ¿no? Están los, los nombrecitos y no se ven muchas imágenes. Bueno, gracias por el espacio. Creo que es muy importante conocer, ¿no? Dentro de todas las disciplinas, conocer las distintas técnicas, las distintas teorías, y la posibilidad de esos espacios genera una amplitud de mente, ¿no? Y creo que nosotros como psicólogos tenemos que tener esa amplitud para conocer las herramientas de las distintas corrientes y de ahí utilizarlas lo mejor posible en pos de ayudar a la persona que acude a nuestra consulta, ¿sí? Yo le decía a Nicolás que había preparado un PowerPoint. ¿Se ve bien ahí? Ahí sí se ve. Bien. Ahí está. Bueno, si bien por ahí puede ser como medio largo, la idea es que algunas ideas les queden, después si quieren les puedo compartir el PowerPoint para que se los difundan a los que están participando. ¿Qué es la logoterapia? ¿Sí? Tercera escuela vienesa de psicoterapia. Se habla que la primera escuela es la del psicoanálisis de Sigmund Freud y la segunda es la psicología individual de Alfred Adler. Viktor Frankl crea la logoterapia. Él es un psiquiatra y neurólogo vienés, y el concepto logos es un concepto griego que significa sentido. Por eso se habla que la logoterapia es la terapia del sentido de la vida. Y junto al análisis existencial, que es la teoría que la sustenta, siendo la logoterapia el método que busca que la persona descubra sus potencialidades apelando a la dimensión espiritual. ¿Sí? Yo voy diciendo, si ustedes hay algo que no entienden, me preguntan o me avisan, ¿sí? Bien, Verónica. Sí. Se escucha un poco bajo. No sé si a los demás les pasa lo mismo. Se escucha, yo entiendo al menos, pero por ahí capaz que hay gente que no está escuchando bien, no sé por qué será. Bien, quizás estoy hablando un poquito bajito. ¿Ahí escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí, no, bueno vemos cómo va. Sí. Vemos. Dale. El ser humano es facultativo, no fáctico, plantea la logoterapia, entendiendo que no es un hecho en sí mismo. Nosotros tenemos condicionamientos, pero no
estamos determinados por las circunstancias de nuestra vida, siempre hay algo para hacer, ¿no? Por eso se habla de que el ser humano es facultativo. La logoterapia ayuda a humanizar y a personalizar al ser humano e implica tener cierta sensibilidad con el dolor ajeno, ¿no? Cuando trabajamos, ya que trabajamos cara a cara con el paciente, implica tener, digamos, esa sensibilidad con el dolor de la persona, con la historia de la persona, nos abocamos en el presente, ¿sí? Y si bien el pasado, obviamente lo indagamos como en cualquier psicoterapia, no nos centramos en el pasado, ya que son los condicionamientos, pero no son los determinantes de la vida de la persona. La logoterapia plantea que la persona solta, no es un vasallo de ley ni de su persona, se centra en lo sano de la persona sin desconocer su padecimiento físico o mental, es específica para las neurosis noógenas, que es un término utilizado por Frank para describir esas neurosis colectivas cuyo origen es una falta de sentido en la vida o conflictos existenciales. Pero tampoco se descarta y es complementaria a otras teorías, ¿sí? Porque justamente lo que hace la logoterapia no desconoce que hay una dimensión espiritual, una dimensión física y una dimensión psicológica. Dice que, Viktor Frank dice que la logoterapia es una psicología de las alturas y les reconoce al psicoanálisis que es una psicología de la profundidad, porque él reconoce que Freud es el mayor teórico de la mente humana que hubo en todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué psicología de las alturas? Porque la logoterapia busca, se enfoca, digamos, en ayudar a que la persona descubra esa dimensión espiritual y desde ahí pueda dirigir su vida a través de su cuerpo y de su mente, ¿no? La logoterapia es obvia, tiene muchos conceptos existencialistas, o las bases filosóficas que la sustentan a la logoterapia, es la fenomenología y el existencialismo. Entonces muchas veces hay testimonios de vida que uno escucha en que las personas cuentan, ¿no? Y que su vida parece que está detenida por o con conceptos muy marcados de la logoterapia, pero la gente no sabe que la vive, ¿no? Que son situaciones adversas, no solamente es aplicable ante situaciones de dolor, pero sí mucho del origen de la logoterapia ha tenido que ver con temas relacionados, bueno, que Viktor Frankl estuvo en un campo de concentración, entonces de ahí, si bien anterior a eso ya había empezado a escribir sobre la teoría, es como que la vivencia del campo de concentración hizo que como que tenga un sustento mucho más firme. Y la logoterapia es una manera auténtica de vivir. Quienes ejercemos la logoterapia o la tenemos como marco teórico, la tomamos como filosofía de vida, ¿sí? Tratamos de vivir en el aquí y ahora, tratamos de sacar lo mejor de cada persona y también ir descubriendo nuestras propias potencialidades para, desde la coherencia, poder guiar a ese otro. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí, Nicolás? Sí, se escucha bajo, pero yo sí entiendo y sí estoy siguiendo, no sé los demás, ¿no? Bien. Ustedes me avisan porque yo no sé, no los veo, en realidad no se ven muchas imágenes de carita. Están Bueno. como muy ocultas. Tenemos una cinta. Mira, sí, se escucha bien. Bien, listo. Bueno, me pareció importante definir qué es la persona para Viktor Frankl, ¿sí? Viktor Frankl plantea que el ser humano está integrado por tres dimensiones: cuerpo, mente y espíritu. Espíritu no en el sentido religioso, sino en el sentido de esencia. Es como lo que no son, ¿sí? Muchas veces
Por supuesto, Víctor Frank era creyente, entonces él asociaba desde su persona esa dimensión espiritual con su creencia, ¿sí? Religiosa. Pero sí es importante saber que la logoterapia no es que solamente es para personas creyentes, porque no es religión, ¿sí? Muchas veces el espíritu, o sea, lo espiritual tiene que ver con la dimensión de los valores, ¿sí? Y se dice que es una unidad en multiplicidad porque Víctor Frank no dice que esta dimensión sea la más importante, sino que tanto el cuerpo como la mente y el espíritu son dimensiones que integran una unidad y que el ser humano puede, desde ahí, digamos, desde conocer esa dimensión sana, sería la dimensión espiritual, puede este, accionar mediante su cuerpo y mediante su mente al mundo externo, ¿sí? Y él plantea esa imagen que él es un enano subido a los hombros de un gigante, diciendo que el gigante es Freud, y que lo único que hace él al plantear la dimensión espiritual es ver algo más allá que Freud en su momento no lo planteó, ¿sí? Dice, el ser humano es dinámico, en constante evolución hacia alguna meta, debe tomar conciencia de sí y de lo que ocurre alrededor suyo, ejerciendo su capacidad de tomar decisiones y responsabilizarse de ellas mediante la apropiación de su dimensión espiritual. ¿Sí? Bueno, las características de la espiritualidad humana. La espiritual es potencia pura, no posee una realidad sustancial, es una posibilidad de manifestación. Pero eso también es único en cada persona, ¿sí? No se instala lo espiritual en el ser humano, sino es la misma persona la que va descubriendo ese ser espiritual que tiene ese ser esencial. Es la dimensión de los valores humanos. Los valores humanos, cada ser humano constituye una jerarquía de valores. Todos tenemos, este aporte lo toma Víctor Frank de Max Scheler y de Hartman, y habla de los valores universales, y que todos tenemos como seres humanos una jerarquía de valores. O sea, la bondad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, son valores humanos, y no todos tenemos la misma jerarquía. ¿Sí? A nosotros nos puede importar la verdad, pero quizás no lo tenemos en primer lugar, otras personas tendrán en primer lugar la justicia, otras personas tendrán la bondad. O sea, eso es importante, que cada una de las personas descubra su propia jerarquía de valores. Lo espiritual es autoconciencia, es diálogo con uno mismo. Se habla mucho de que la logoterapia tiene que ver con esto de poder filosofar sobre la vida de uno, ¿no? Porque tiene esa mirada de hacer un análisis sobre la existencia. Nosotros no podemos analizar lo que no ha pasado. Analizamos lo que vamos viviendo, y en ese ser siendo es que podemos ir tomando conciencia de quiénes somos y quién queremos ser, ¿no? Lo espiritual es el núcleo sano de la persona, la dimensión que no enferma, pero no desconoce, digamos, la enfermedad. Una persona puede tener una neurosis obsesiva, pero no se habla que la persona es un obsesivo, sino se dice que la persona tiene una neurosis obsesiva. ¿Entiendes? Se ve la amplitud de la persona y no se lo determina de acuerdo al síntoma. Lo espiritual es el centro de los recursos no éticos, autotrascendencia y autodistanciamiento, son conceptos, digamos, que la persona puede descubrir. El autotrascendencia y el autodistanciamiento son recursos no éticos, quiere decir recursos espirituales que la persona puede descubrir en ese, centrarse en ella para descubrir estas manifestaciones de lo espiritual, ¿sí? La autotrascendencia tiene que ver con ese ver más allá de uno mismo, con la capacidad del ser humano de ir más allá de uno mismo, y el autodistanciamiento es poder tomar distancia de una situación que le preocupa y
darle sentido, ¿no? Son dos capacidades para lo que apelamos a nuestra dimensión espiritual y por eso se llaman recursos no éticos. Lo espiritual nunca se diluye en una situación, siempre capaz de, dentro de la situación, de verse dentro de la situación sin diluirse en ella, tomar distancia frente a la situación. ¿Sí? O sea, la capacidad de apelar a lo espiritual hace que no nos quedemos detenidos en la situación en sí, sino que podamos extraer de esa situación dolorosa o una situación angustiante, no nos quedemos enfrascados ahí, sino que podamos encontrarle sentido. A eso se refiere que no se diluya en la situación. ¿Sí? Bueno, hasta ahí se van entendiendo. Sí. A Sí, Belén sí. no me la veo. Sí, se entiende. La logoterapia, bien, gracias Belén, tiene tres supuestos teóricos que constituyen una cadena de eslabones interconectados, que es la libertad de la voluntad, voluntad de sentido y sentido de la vida. Obviamente que todo lo que les estoy transmitiendo tiene que ver a fines didácticos de darles conceptos, nada en el ser humano sucede separado y todo se produce en forma dialéctica, ¿no? A fines de entender y por ahí conceptualizar algunos términos que son propios de la logoterapia. ¿Sí? La libertad de la voluntad, Viktor Frankl toma a a Goethe y plantea que si tomamos a los seres humanos tal y como son, solo conseguiremos que sean peores. En cambio, si lo tomamos tal y como deberían ser, haremos de ellos lo que pueden llegar a ser. La libertad del ser humano es finita. ¿Sí? El ser humano no es libre de condicionamiento, pero no se encuentra determinado por esto. La libertad del ser humano es responsable. No es la vida quien responde a la persona, es la vida quien pregunta y el ser humano está llamado a responder ante situaciones que la vida le presenta. Cuando se habla de libertad responsable, se habla de eso, de la capacidad del ser humano de tomar conciencia de que tiene la libertad de responder ante las distintas situaciones que la vida le presenta. Ser responsable implica necesariamente la existencia de un algo ante lo que uno es responsable. Que pueden ser los valores que esperan socialización y el sentido que aguardan cumplimiento, y un alguien a quien responder. Y volvemos a hablar de la trascendencia. La libertad de la voluntad parte de evitar considerar a la persona como víctima de las circunstancias, apelando a su dignidad humana. Es lo que Frank denomina capacidad opositora del espíritu, entendida como la actitud con la que respondemos ante las circunstancias que la vida nos presenta. Ese término, capacidad opositora del espíritu, o fuerza obstinante, digamos, del espíritu, que también aparece en algunos de los libros, tiene que ver con ese descubrir realmente la divinidad, quién soy, ¿no? ¿Quién soy y a qué estoy llamado a ser? La voluntad de sentido, según Frank, es la fuerza motivacional más importante del ser humano. El ser humano como buscador de sentido debe resolver cuestiones de vida a fin de caer en la vivencia del vacío existencial si no lo logra. Vacío existencial es otro término dentro de la teoría frankliana que es muy importante considerar porque habla de ese estado de angustia, de frustración existencial, ¿no? En ese vacío, cuando Viktor Frankl, él estudió con Freud y estudió con Adler, y plantea que no tiene nada en contra, digamos, de lo que estas teorías sustentan. Que el psicoanálisis en líneas generales dice que lo que el hombre busca es el placer, ¿no? El fin último es el placer, y la psicología individual de Adler dice que es el poder. Y Viktor Frankl dice no hay nada de malo entre el poder y el placer, pero si eso carece de sentido es vacío, ¿no?
Entonces uno, Verónica, a veces, ¿sí? me acuerdo en el libro El hombre en búsqueda de sentido, Sí, que Víctor Frank, en un momento él planteaba que los que se solían tirar a la reja nada. electrificada, sí, exactamente, decían que eran las personas que no tenían sentido, que no podían encontrarle un sentido. Entonces él después se encarga de intentar motivar al grupo con el que él tenía para colaborarles en la búsqueda del por qué están soportando esta situación. Bien, bien, es como decir, más que el por qué es el para qué, ¿no? Porque no es la causa del por qué estamos ahí, que respondería al pasado, a esos condicionamientos que la situación me presenta. El para qué sería qué es lo que la vida me está planteando. Por eso, cuando hablaba de la libertad responsable, no es lo que la vida me presenta, no es lo que yo quiero de la vida, sino lo que la vida me presenta y para qué. ¿Qué sentido tiene eso que la vida me está presentando? ¿No? Bien. Frank utiliza el concepto de neodinamia para describir esa tensión entre el ser y el deber ser, pero no es el deber ser moral, sino entre el ser humano que es y para lo que está llamado a ser, ¿no? Él habla de que es necesaria esa tensión que como seres humanos tengamos como la inquietud de buscar un sentido a nuestra vida. Y ese es el concepto de no dinamia, esa tensión constante entre el ser y el deber ser. ¿Sí? La voluntad de sentido establece un compromiso que se constituye en un marco significativo en el cual se desarrolla la vida humana, que es un principio de coherencia. O sea, tiene que ver, no es algo impuesto, ¿no? Lo que yo soy llamado a ser, sino tiene que haber una coherencia también con mi vida y en el desarrollo de las decisiones que uno va tomando. Bien. El sentido de la vida, Víctor Frank vuelve a citarlo a Goethe, donde dice, ¿cómo puede conocerse a mí mismo? ¿Cómo puede conocerse a sí mismo? Nunca por la reflexión, pero sí por medio de la acción. Intenta cumplir con tu deber y sabrás enseguida lo que hay en ti. ¿Cuál es tu deber? Sencillamente lo que el día te reclama. El sentido de la vida debe conseguirse en cuanto a sentido específico de una vida personal en una situación concreta. Muchas veces cuando escuchamos el sentido de la vida, uno a veces lo asocia como que tiene que ser algo magnífico, maravilloso, extravagante, extraordinario, y en realidad cada situación de vida tiene un sentido. Que nosotros estemos acá, que ustedes estén ahí escuchando, que yo esté hablando, tiene un sentido para mí y tiene un sentido para ustedes. Cada situación de vida tiene un sentido. Y cada persona es única y cada vida es singular. Entonces cada uno de nosotros le va a dar a esto que está pasando un sentido dentro de nuestra vida. El sentido se descubre pero no puede inventarse. Para ello requiere que la persona desarrolle la conciencia como órgano de sentido. Frank plantea los valores universales como caminos posibles de descubrir el sentido de la vida. Cada ser humano tiene una jerarquía de valores, que es lo que más o menos se les dice. Y Frank hace una construcción, una clasificación de 3 valores como caminos posibles para descubrir el sentido de la vida. Y estos son los valores de experiencia, los valores de creación y los valores de actitud. Siento que voy muy rápido, pero ¿voy bien? Sí, se va entendiendo perfecto. Bien. Porque, como les decía, la logoterapia parece obvia porque son términos fáciles de entender, de asimilar, que no nos suenan ajenos, ¿no? En cuanto a planteamientos, que alguna vez quizás, aunque no haya profundizado, no se preguntó para qué estoy, ¿no? Y quién soy. No sé si con esas palabras, pero la logoterapia es una invitación a descubrir eso, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad en donde no nos educan para pensarnos o para darnos tiempo de esto, de mirarnos hacia adentro.
Es como que tendemos a repetir un modelo, ¿no? de garantía de felicidad, por decirlo de algún modo, de decir, bueno, si tengo un trabajo seguro, si tengo, si conformo una familia, si puedo lograr tener una casa, si puedo comprar un auto, o sea, son sinónimos de éxito y muchas veces se logran y igual hay ese sentimiento de vacío y bueno, pero como que algunas personas hasta se sienten engañadas, o sea, me dijeron que ese era el camino para lograrlo, ser feliz y no lo siento, ¿no? Y tiene que ver con eso, de que a veces solamente repetimos conductas sin cuestionarnos qué es lo que realmente, quiénes somos y qué es lo que realmente queremos y necesitamos para sentirnos plenos, ¿no? Y hay veces que pasan situaciones que nos vienen a hacer un sacudón en la vida para que nosotros podamos dar cuenta de, de quién estamos siendo. Y bueno, la vida nos plantea eso y dice, bueno, siempre tenés la posibilidad de descubrir quién sos. Podés tapar esa angustia, ¿no? Que se genera con el vacío existencial de decir, bueno, no siento, no tengo claridad en quién soy, entonces me puedo hacer cargo de esa frustración existencial y empezar a buscar respuestas para calmar esa angustia. A veces la tapamos de vuelta con lo externos y con mandatos que no responden a lo propio, sino a un modelo de vida que no está mal, ¿no? En el Observatorio de la Mujer se trabaja mucho yo trabajo con la problemática de violencia de género y cuesta a veces esto de el amor romántico, ¿no? De poder desmitificar y desnaturalizar, que es algo muy importante, y esos mandatos culturales que a veces eh, nos condicionan, pero vuelvo a repetir, no nos determinan. Y es que aprendemos a verlo de esa manera. Muchas veces a las personas les cuesta ver que no lo está determinando porque se lo tomó como una verdad absoluta en su vida. Entonces poder desnaturalizar lo social es importante para tomar conciencia y construir nuevos modos, digamos, más sanos de amar y demás, ¿no? Bueno, los valores de experiencia. Le decía que había 3 caminos dentro de esto de encontrarle el sentido a la vida que Viktor Frank plantea. Son los valores de experiencia, los valores de creación y los valores de actitud. Los valores de experiencia son aquellas situaciones que la vida me presenta y brinda de forma gratuita, como ser disfrutar de los vínculos, de un paisaje, de un momento del ciclo vital. El valor de experiencia por excelencia, según lo plantea Frank, es el sentido del amor. El ser humano percibe la realidad a través de los sentidos, la belleza en todas sus expresiones, pero especialmente la artística, la experiencia amorosa y extasiarse ante la maravilla de la naturaleza. Es aceptar lo que es. Muchas veces, muchas personas, digamos, cuando aprenden a conectarse con lo que es, ¿no? Como cuando dicen, es lo que hay, pero no en el punto de la resignación, es la aceptación de mi situación actual como es. No como me gustaría que sea, sino como es. Porque a veces en ese ideal me pierdo del registro de lo actual y no puedo valorar quién estoy siendo en este momento. Aceptar lo que es también me da la posibilidad de poder tener un punto de partida para ver hacia dónde ir. Pero primero tengo que aceptar lo que es, ¿sí? Y saber recibir, porque muchas veces muchas personas llegan como diciendo no le encuentro sentido a nada y uno a veces le hace una pregunta fácil como ¿y cuándo ha sido la última vez que has visto un paisaje o has compartido a alguien con tu interés? Y, y, o caminando hacia acá, has visto que el cielo está nublado, que el cielo está estrellado. Muchas veces ese no poder contactar con la naturaleza hace que uno se en sí mismo y no le vea sentido a nada.
Los valores de creación son aquellos valores que como seres humanos ofrecemos al mundo, como ser un logro personal, un servicio realizado. El valor de creación por excelencia es el sentido del trabajo. El trabajo entendido no como algo remunerado, sino como esa capacidad de producir qué doy al mundo, ¿no? Y conecta con mi sentido de creatividad. Cada persona hace de su vida algo único e irreemplazable. Es muy importante entender eso. Nosotros que por ahí dentro de la psicología decimos, bueno, somos 6.000 psicólogos, es muy importante a la hora de ejercer cualquier trabajo que sepamos que somos únicos e irreemplazables. O sea, cada uno de nosotros va a ejercer nuestra profesión de una manera única e irreemplazable. Cuando aprendemos a conectar con ese valor desde adentro, digamos, podemos crear nuestro espacio de terapia, nuestro espacio de trabajo, desde una manera única y que es muy necesario creérsela, pero no desde la arrogancia, sino desde el saber que estás aportando. Cada ser humano puede hacer su aporte desde su singularidad. El tema es no desde copiar a otro, ¿no? Muchas veces tenemos idealizados formas de trabajo y no descubrimos la propia forma. La búsqueda del sentido de la vida es responder no solo con palabras, sino con acciones conscientes y responsables ante las situaciones que implican una tarea y puede convertirse en una misión en nuestra vida. Está relacionado con la comunidad y el aporte que se hace desde la singularidad de cada persona. Y bueno, y el último camino que plantea Frank es los valores de actitud, que son aquellas actitudes que tomamos ante las situaciones adversas que la vida nos presenta. El valor de actitud conecta con el sentido del dolor. El ser humano tiene derecho de sufrir su propio dolor y aún así encontrarle sentido a su vida. Muchas veces en esta cultura de malestar que vivimos, porque es más fácil si pensé, digamos, una noticia triste o mala o angustiante, se reproduce con mayor frecuencia que algo lindo, ¿no? Algo lindo lo vemos y bueno, lo vemos, decimos qué lindo y seguimos. En cambio lo malo, lo angustiante es como que lo reproducimos, lo reproducimos, lo reproducimos. Y a la vez paradójico porque no conectamos como que no aceptamos las situaciones dolorosas. Por eso dice, el ser humano tiene derecho de sufrir su propio dolor. Se puede sufrir lo que le duele, ¿no? Con la intensidad que la persona le dé en su propio dolor, porque no hay una medida para el dolor, ¿no? Cada situación en esto que somos únicos e irrepetibles, cada persona dimensiona de acuerdo a la vivencia, de acuerdo a la entrega, si hubo una pérdida. O sea, hay muchas cosas que es importante que la persona se permita conectar con ese dolor, porque si no conecta con ese dolor puede taparlo y difícilmente le encuentre sentido a ese sufrimiento. Frank nos habla de la triada trágica, que son circunstancias que todo ser humano vivencia. Y ante esa triada trágica propone desarrollar 3 conceptos de existencia. La triada trágica es culpa, sufrimiento y muerte. Muerte no es necesariamente física. La muerte puede ser la muerte de un proyecto, de un estilo de vida, de un ciclo vital, pasar de la adolescencia a la adultez, de la niñez a la adolescencia, o de la adultez al adulto mayor. O sea, son situaciones que toda persona pasamos. Culpa, y dice que para salir de ese círculo vicioso tenemos que apelar a un círculo virtuoso que es a través de la responsabilidad. La culpa
Creo que se desconectó, ¿no? Sí, se desconectó. Justo estaba por avisarle que se escuchaba mal entrecortado. Seguramente ya se volverá a unir. Ahí está. Ahí está. ¿Hola? Parece que me salí. Sí, Cortó sí, internet. Verónica, ahí volviste. La última parte, por favor, repetirías así. ¿Qué sería la última parte de los valores de actitud? Desde la Y desde culpa. culpa en realidad como que se empezó a entrecortar. Ah, ya. Ah, no, se cortó muy mucho. Está bien. Bien. Hablaba de la triada trágica. ¿Sí? Que culpa, responsabilidad. Estoy dada, ¿verdad? Se entrecorta. Culpa muerta que plantea que toda persona, ¿sí? La culpa nos enseña la responsabilidad. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Se entrecorta un poco. Hola. Sí, se entrecorta. Se volvió a salir. Hola. No Sí. quiere que les quede otra vez. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero se entrecorta. ¿Estás lejos del módem? Más o menos, sí. Si no, otra opción para que no se entrecorte es apagar la cámara. Por ahí apagando la cámara no se corta tanto. Ah, bueno. Dale. Ahí se escucha. Y si me desde el Sí. celular, capaz es Sí, se mejor. escucha. Y a veces sí. Ay, qué macana.
Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha ahí, Verónica. Bien. Bueno, sigo con... Estoy conectada al teléfono por cualquier cosa. Y nos vamos viendo si es mejor por ahí. Me parece que el tema que está tronando y demás, y yo tengo internet de antena, a veces lo desconectan, capaz que puede ser por eso. Bueno, sigo con los valores de actitud. Bien, bueno, la culpa, como decía, la responsabilidad es saber que hacerme cargo de esa situación que nos genera culpa, ¿no? No es que uno puede evitar sentir culpa porque tenemos una cultura teñida, ¿no? Por el sentimiento de culpa, hay aprendizajes en relación a eso, pero es no quedarnos detenidos ahí, ¿sí? Sino apelar a la responsabilidad, a decir, ¿qué es lo que la vida me está planteando de esta situación y qué depende de mí? ¿No? ¿Y qué respuesta puedo dar a esta situación que está pasando? El sufrimiento, dice Frank, nosotros no elegimos las situaciones que la vida nos presenta, pero sí tenemos la libertad de elegir qué hacer con eso que la vida nos presenta. Y ante la muerte, la trascendencia, ir más allá. ¿Qué nos dejó eso que murió? ¿No? Esa pérdida de ese trabajo, esa pérdida de una pareja, esa pérdida de un ciclo vital, poder ver más allá qué nos dejó y poder darle un valor a eso, a esa huella, digamos, que dejó lo que se fue. ¿Sí? Y ahí Sofía, si mal no recuerdo, traía esto del libro de Víctor Frank, El hombre en búsqueda del sentido, que a mí me parece interesante el aporte que da para la clínica. Libro en donde campos de concentración. Y dice que ella habla del experimento en crucis, o psicología del prisionero, y distingue 3 fases. Internamiento, la vida en el campo y después de la liberación. En el internamiento, cuando uno lo lee al libro, si bien es la historia, digamos, de Víctor Frank en el campo de concentración, uno puede detectar esto y después hacer como una analogía. A mí me ayuda mucho a veces en las situaciones de violencia ver en qué fase, ¿no? Tiene una analogía como si las personas que sufrió violencia hubiera estado en un campo de concentración, ¿no? Con su vivencia, el dolor, asimilando un poco el dolor de cada experiencia, ¿no? El internamiento, en donde se dan 2 fenómenos psicológicos, que es el shock inicial y la inyección del indulto. Y la ilusión del indulto es esa etapa de negación, o de creer que esto ya va a pasar, que no está sucediendo, ¿no? El shock inicial tiene que ver con eso de quedarse como choqueado, como la misma palabra dice, ante la situación, y la ilusión del indulto, que eso no está pasando, o que ya va a pasar, o minimizarlo. Después la vida en el campo, Víctor Frank habla de la existencia desnuda y la apatía emocional. ¿Por qué habla de la existencia desnuda? Porque él plantea que él fue al campo de concentración, si bien tuvo la posibilidad de la visa e irse a Estados Unidos, él se queda en Alemania, digamos, por honrar a su padre y a su madre. Hay un libro que se llama Lo que no está escrito en mis libros, y cuenta la vida de Víctor Frank, y cuenta cómo él decide quedarse porque sintió un llamado. Él esperaba tomar esa decisión con la visa en mano, pero fue a la casa del papá y vio un resto de uno de los mandamientos que se habían quedado en la sinagoga, y el padre le dice,
Este gesto es la letra de uno de los mandamientos, que es honrar padre y madre. Entonces eso lo ve como un llamado de quedarse acompañando a sus padres a pesar de lo que pueda, lo que podía ocurrir, ¿no? De esto, de haber sido exiliado a los campos de concentración. Y habla de la existencia desnuda porque ahí él no era el médico, ¿no? No era el neurólogo, sino tenía que encontrarse con su ser. Y muchas veces ante situaciones adversas, nosotros tenemos que despojarnos de esos rótulos o de esos roles que a veces cumplimos y realmente encontrarnos con nuestro verdadero ser. Conectar con esa existencia desnuda, ¿no? Con eso de quién soy realmente, más allá de mis títulos, más allá de los roles, de ser hermana, de ser madre, de ser padre, de ser hijo, ¿no? Y la apatía emocional es, digamos, esta cuestión como tener anestesiadas las emociones. Él decía que era como una estrategia de supervivencia también para vivir, o sea, había tanta gente que moría que en un momento ya no les generaba como algo extraño esa muerte, sino se fijaban si la ropa les podía servir, si el calzado estaba mejor que los que ellos tenían. Y yo pensaba hoy en día, ¿no? En relación a esto del COVID, cómo hay una cierta apatía emocional cuando escuchamos las noticias. No nos sorprende escuchar 10 muertos, 5 muertos. Es como que vamos anestesiándonos un poco, ¿no? Y teniendo cierta apatía también como un afán de una estrategia de supervivencia, ¿no? Porque no es que no nos duele que mueran 5 o que nos duele más que mueran 20, pero en este transitar de la vida a veces nos vamos anestesiando y no dimensionamos ese contexto, ¿no? Y bueno, y después de la liberación, ese darse cuenta que tú libre y responsable, el darse cuenta tiene que ver con qué quedó. Cuando Víctor Frank es liberado en Estados Unidos, a él él, a medida que pasaban los días, se fue enterando que su papá y su madre habían muerto, que su esposa, Tilly, con la que recientemente se había casado, también había muerto. Entonces fue como ese darse cuenta de que él ya no era el mismo, no era el mismo que había entrado al campo de concentración, ¿no? Y tener una actitud libre y responsable tiene que ver con decidir, bueno, de vuelta, esto es lo que soy, cómo sigo, ¿no? Y esta frase que hay un libro que se llama así, a pesar de todo, sí a la vida, es lo que Sofía decía, que se dijo él a sí mismo, digamos. Él se hizo la promesa de no tirarse contra el alambrado y Tilly, su esposa, el amor que él tenía hacia Tilly, fue muy inspirador como para sobrevivir, para volver a encontrarse con ella. Y si bien no lo logró, digamos, a nivel de que ella murió en el campo de concentración, sí fue algo que le inspiró a poder él sobrevivir, ¿no? Toda persona es capaz de dar una respuesta saludable aún en las situaciones más dolorosas, dice Víctor Frank. Otro concepto clave dentro de la teoría de Frank es la conciencia como órgano de sentido, como esa capacidad intuitiva y está ligada a la responsabilidad. Se busca que el paciente tome plena conciencia de las áreas conflictivas de su personalidad, se atreva a reconocerlas y se haga responsable de sus acciones a través de la guía del logoterapeuta para descubrir sus potencialidades y esencia. La conciencia de que soy un ser único me mueve a conocerme para crecer y ser mejor, a estimarme y a quererme, a amar la vida, por ende a todo ser vivo y a admirar la naturaleza. Bueno, hasta ahí un poco la teoría. Ahora quería compartirles un poquito en las técnicas específicas de la logoterapia y darles algunos ejemplos
a fin de que por ahí queden más claras, ¿sí? ¿Se va escuchando bien? Sí, Sí, sí se escucha. Perfecto. Con respecto, yo tengo una pregunta, Vero, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Con respecto a la apatía emocional que habías hablado, es como un mecanismo de defensa, pero es un mecanismo de defensa consciente, ¿o no? No, porque, La persona a ver, sabe que te va a en realidad distanciar es mecanismo de defensa y todo mecanismo de defensa es inconsciente. Vos podés hacer, como decía, un análisis sobre la existencia una vez que lo has vivido. ¿Se entiende? Por Sí, ejemplo, ahora que yo digo esto de el COVID y que tenemos cierta apatía emocional, vos podés decir, ¿es verdad o no? ¿Sí? claro, Yo me siento identificada con esto que dice Vero o no. claro, Y ahí lo haces consciente. Pero generalmente los mecanismos defensivos son inconscientes. claro. Ahora sí, listo. O Gracias. sea, por eso te decía, el tema es que nosotros podemos analizar nuestra existencia una vez vivida. Cuando nos damos cuenta, cuando tomamos conciencia, podemos, por eso se dice que el análisis existencial y la logoterapia son la teoría y la técnica que promueve la existencia humana, ¿no? Conocer la existencia humana y ver cómo descubrir el sentido de esa existencia. Bien. Intención paradojal son las técnicas específicas de la logoterapia, la de reflexión, el diálogo socrático, biblioterapia y tareas existenciales. La intención paradojal consiste en cambiar el temor anormal de una persona ante determinada situación por el deseo de aquello que teme, con lo cual pierde su razón de ser, la angustia de expectación. Suele ser útil en cuadros de fobias, compulsiones y obsesiones en lo que prevalece una ansiedad anticipatoria. Se recomienda ser prudente y generalmente se trabaja con el sentido del humor para facilitar el autodistanciamiento entre la persona y el síntoma. A modo de ejemplo, yo coordino en el Observatorio de la Mujer, aparte del abordaje individual, coordino un espacio grupal. Y coordino dos espacios grupales, en realidad uno que trabaja específicamente la violencia y el otro que trabajamos herramientas de empoderamiento. El empoderamiento, como trabajamos empoderamiento, siempre tratamos que sea un espacio en donde la persona se sienta libre y que favorezca la autoestima. Es como que en ese espacio no hablamos de la violencia, no hablamos de las cosas dolorosas que le pasaron, sino que promovemos que la persona pueda conectar con lo más lindo de la vida, con lo más sano, con el aquí y ahora, con que pueda descubrir sus potencialidades. Entonces, bueno, estábamos haciendo un ejercicio de presentación, que siempre son juegos, y en medio de las personas que estaban, todas son mujeres, digamos, porque son consultantes del observatorio, supongo que estaban 20, 30 personas en ronda, y siempre empezamos con un juego que permita reírnos, conectar con el sentido del humor, entendernos, y había una persona que lloraba, era nueva en el grupo, era la segunda o tercera vez que iba, y lloraba. Entonces, en un momento ella dice, no, la verdad que yo me voy porque no me siento cómoda, porque lloro y la verdad que estoy arruinando el momento. Entonces yo le digo que no, le digo, vos decís que sos llorona, entonces vas a ser la llorona del grupo, ¿no? La intención paradojal tiene que ver con exagerar un poco y apelar al sentido del humor. Entonces le digo, vos vas a ser la llorona, pero no vas a ser cualquier llorona, ya que vas a ser la llorona de este grupo, tenés que llorar con todas las ganas, poniendo de toda intención, no una llorona media, porque no va, digamos, ¿no? Entonces,
La persona obviamente, ante el planteo serio que yo le hago entre comillas, se empieza a reír, como diciendo, me estás gastando, ¿no? Pero ahí está lo paradójico, o sea, cuando vos le quitas la intención al síntoma, digamos, es como que se va desdramatizando la situación. Y ella se empezó a reír. Y le digo, no, pero no estás haciendo tu papel, vos tenés que llorar, ser la llorona del grupo, porque vos dijiste que ese era tu papel. Y bueno, después obviamente continuamos, ella se pudo adaptar y pudo dejar de llorar, ¿no? Porque tenía permiso de hacerlo, tenía permiso de llorar. Tía. No sé si se entiende el ejemplo de la intención paradojal. Por supuesto que no se utiliza con cualquier paciente, uno tiene que saber que la persona no se va a ofender, ¿sí? Y también usarlo sabiendo a qué atenerse y con la convicción de que tiene un sentido, ¿sí? Porque si no, uno puede cometer iatrogenia, uno puede hacer que la persona se sienta ridícula, que se enoje, que se sienta expuesta, ¿no? Yo a esta chica la conocía en forma individual y sabía que mi palabra o lo que yo le decía, si bien no podía saber cómo iba a repercutir en ella, pero sí sabía que en algún punto había una empatía y sabía que lo que se estaba diciendo no era para exponerla, ¿no? ¿Hasta ahí va todo bien? Sí, sí. Bien. La desreflexión es una técnica indicada para la hiperreflexión. La hiperreflexión consiste en observar exageradamente la manera de hacer un acto que debiera de ser espontáneo. Su efectividad se asienta en hacerle ver al paciente que su problema puede ser contrarrestado si vuelca su atención hacia un tema u objeto distinto al que lo aqueja. Suele ser útil en problemas relacionados con el deglutir, hablar, pensar, escribir y dormir. Tiende a facilitar la autotrascendencia. Bueno, un paciente del consultorio, un varón de 50 años, muy deportista, atlético, que me plantea un día que él no podía jugar al fútbol sin pensar que se iba a morir de un paro cardíaco. Que todos los sábados se juntaba con los amigos, pero que lo angustiaba esta situación de que cada vez que estaban por empezar el partido, él pensaba que se podía morir. Esto tenía que ver con que un tío de él había fallecido de un paro cardíaco, entonces él decía que él también le podía pasar lo mismo. Él me dice, yo ya me he hecho estudios, mi corazón funciona bien, me han dicho que no tengo ningún problema. Bien, descartado lo físico, le digo, bueno, te voy a dar una tarea. Como todos los sábados vas a jugar al fútbol, quiero que este fin de semana no jugues. O sea, anda a compartir, pero no jugues al fútbol, porque tu angustia empieza cuando vos vas a jugar, crees que te vas a morir. Bueno, no jugué y veamos qué pasa. Bueno, a la sesión siguiente él viene y me cuenta que, bueno, que había ido a jugar al fútbol, pero que se había encontrado con los familiares y que él se acordaba de lo que me había dicho que iba a hacer, que era no jugar, pero que no lo pudo cumplir porque los equipos ya estaban armados, entonces como no iba a jugar, le iba a arruinar el día, entonces que él decidió jugar. Entonces le digo, ¿y has sentido en ese momento que podías morir de un paro cardíaco? Y me dice, no, porque ha sido tanto lo que me han insistido, me han dicho, che, vos sos importante, que yo me he centrado en que querían que juegue, y bueno, y descomprimí un poco la situación y pudo jugar, ¿no? Y ahí la angustia, eso que le generaba, digamos, jugar, es como que el síntoma disminuye, ¿no? La intensidad de ese síntoma.
El diálogo socrático es otra de las técnicas, un método aplicado en la psicoterapia en general y en la logoterapia en especial, que por medio de la pregunta, a veces ingenua, intenta dar a luz a la persona espiritual para ayudar al paciente a descubrir el sentido. Se suele utilizar en diferentes momentos como apertura o cuando la persona está muy ensimismada. Hay personas que a veces plantean, estoy deprimido. Entonces uno le dice, ajá, estás deprimido. ¿Y qué es la depresión? ¿Qué es estar deprimido? ¿No? Uno le va devolviendo lo mismo que dice, pero haciendo énfasis en algunas palabras que la misma persona dijo, en el afán de que él mismo busque las respuestas a qué entiende o qué tiene en su interior en relación a eso, y si realmente se identifica con eso que dice, ¿no? Recuerdo un paciente, él decía, bueno, a mí me molesta mucho que la gente me mienta. Ajá, la gente te miente, le decía yo. Sí, ajá, te miente a vos. Bueno, no a mí solo. Bueno, ajá, o sea que la gente miente. Sí, bueno, y entonces poder empezar a hacer preguntas en relación a la mentira, de lo que esta persona sentía en relación a la mentira, y también a no tomárselo en forma personal, ¿no? Puede ayudar, a veces intenta dar a luz a la persona espiritual para ayudar al paciente a descubrir el sentido. A veces nos angustiamos por situaciones en donde que quizás lo único que necesitamos es desarmar esa rigidez en el pensamiento de creer que esto es lo que me pasa, ¿no? Muchas veces el diagnóstico es importante, obviamente, en cualquier experiencia clínica, pero el diagnóstico tiene que servir para empezar un camino con la persona, no para rotular. Y muchas veces, al menos desde mi experiencia en la clínica, el paciente llega con un diagnóstico que a veces se le sirve como de pantalla, ¿no? No me pidas más porque yo soy esto. Y bueno, no, siempre se puede pedir más. Y siempre se puede conectar a la persona con esa parte espiritual, con esa parte esencial, con lo sano, ¿no? Más allá del síntoma, más allá de la situación. Entonces, es bueno ayudarlos a que desarmen, digamos, ese constructo, más allá de respetar, vuelvo a decir, o sea, la persona que tiene un trastorno de ansiedad puede saber, digamos, los síntomas, pero no es el trastorno de ansiedad, ¿no? La biblioterapia es la utilización de cuentos, libros, frases que movilizan la expresión de recursos no éticos. Vuelvo a decir, lo no ético tiene que ver con lo espiritual. Yo utilizo mucho el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, Los Cuatro Acuerdos, algunos cuentos de Bucay, el video del Circo de las Mariposas. Son por ahí a veces disparadores que ayudan a que la persona pueda hablar de algo que les pasa, ¿no? O que les genera eso que está viendo, que está leyendo, o que descubrió para sí mismo, ¿no? Porque a veces le queda como la anécdota de que sí, fue un lindo libro, pero a ver, ¿en qué te sirvió a vos? ¿Qué es lo que vos sacás para crecer como persona de ese recurso que hoy estás descubriendo, ¿no? Y las tareas existenciales surgen como una propuesta de integrar a la vida cotidiana de la persona lo descubierto en las sesiones de psicoterapia. Muchas veces se le dice, bueno, a ver, como trabajamos no solamente la dimensión espiritual, sino la integridad, muchas personas a veces no tienen registro de su cuerpo. Entonces es importante a veces decirle, bueno, a ver, ¿qué se te ocurre para empezar a registrar tu cuerpo? Entonces hay gente que se anota en clases de zumba, hay gente que dice, yo alguna vez quise bailar tango y nunca me animé, porque, ¿no? Por esos ideales que a veces tenemos. Bueno, a ver, intentarlo. Entonces esas pequeñas tareas de decir, bueno, por lo menos averiguar en qué lugares se hace, qué podés hacer, y empezar a registrar cómo te sentís. El tema de la respiración,
de hacer algunas meditaciones, ¿no? Son recursos a los que apelamos en el afán de que eso promueva en la persona descubrir algo de su ser espiritual. Bueno, y para ir cerrando, me pareció importante esta frase: la búsqueda del sentido se convierte en una herramienta valiosa para poner luz en situaciones de dolor. Y Víctor Frank dice: el hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Bueno, muchas gracias. Después, si quieren y si queda tiempo, no sabía cuánto tiempo disponía, les leo algunas viñetas clínicas. Muchas gracias, Verónica, por el espacio, por tu transmisión. La verdad que fue muy claro y creo que los ejemplos también que nos trajiste nos permitió comprender aún más. Así que agradecerte nuevamente y también invitamos a quien quiera realizarte alguna pregunta, puede habilitar su micrófono o le escribe por el chat y lo vamos leyendo. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Noemí. O Ruth, no sé. Ruth Noemí. Sí, soy estudiante de psicología de último año, ya estoy ahí por recibirme, digamos. Soy de acá, de Formosa, la verdad es que es un gusto compartir el conversatorio con ustedes, con colegas de otras provincias, con los acentos por ahí que son diferentes a los nuestros de acá de Formosa. La verdad es que muy linda la explicación que dio la disertante. Y nada, respecto a lo que hablabas por ahí, se me ocurre que cuando hablabas de esta posibilidad de poder distanciarse, por ejemplo, de una situación, de poder tener, no sé, como poder distanciarse para poder mirarse a uno mismo de alguna otra forma o desde otro lugar, me hacía acordar mucho a lo que se habla por ahí desde otras ramas de la psicología, como es el desarrollo cognitivo, por ejemplo. Se me hace a mí que esto tiene que ver con la posibilidad de desarrollar una capacidad de abstracción que corresponde, como sabemos, al pensamiento adolescente y también al adulto, de poder realizar realmente una operación cognitiva, de mirarme a mí en esa situación. Por ahí personas que por razones de la vida no pudieron desarrollar estas herramientas cognitivas, se me hace a mí, no sé qué piensan ustedes, que por ahí se les puede dificultar o, digamos, tienen otros recursos, pero digamos eso de poder distanciarse de la situación, se me hace a mí que no sé cómo lo pensás vos. Sí, en realidad, a ver, obviamente que depende de la patología, ¿sí? Por eso decía, ¿no? Si bien uno apela a lo humano, no desconoce el padecimiento físico y mental, ¿sí? No es negar que eso está, sino es ver las posibilidades y también, pero por eso digo, a ver, no nos olvidemos que las teorías y las patologías justamente están teorizadas en el afán de transmitirse, ¿sí? Pero ninguna persona que tenga un retraso mental es igual a otra, ¿sí? Sea moderado, leve o agudo, digamos. Es ver la posibilidad, o sea, antes de negar hay que descubrir, ¿no?, qué es lo posible. Porque si yo tengo de antemano decir, bueno, no, esto con una persona con retraso mental no lo intento porque no lo va, ¿no? Es ver la posibilidad e ir descubriendo, porque tampoco es que tenés de antemano como las acciones que vas a ejecutar, sino Víctor Frank habla justamente de ese encuentro existencial, porque son dos existencias que digamos coinciden en un espacio, en un tiempo, y vos vas descubriendo quién es ese otro y ayudando, siendo guía de ese otro, ¿no? Entonces, por supuesto que puede estar restringida esa capacidad de abstracción desde lo cognitivo, y no hay un desconocimiento de esto. El tema es
por ahí a veces te sorprendes en la misma clínica lo que el otro es capaz, ¿no? Justamente porque no lo sentenciaste en que no es capaz, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, más allá de los conceptos teóricos, que siempre nos sirven como guía, que ninguna teoría nos apabulle a ver la posibilidad en el otro, ¿no? Pero no es la posibilidad sintiendo que somos salvadores de nadie, simplemente somos guías para que el otro descubra la potencialidad. Lo que el otro descubre, eso ya se va viendo situación por situación. No sé si te contesto, Sus. Sí, me hace pensar en esta cuestión que por ahí también desde el psicoanálisis se trabaja mucho, el tema del caso por caso, igual de todos los casos en psicología, digamos. Trabajar el caso por caso y no dejar que como usted está diciendo, que la teoría nos bloquee, sino que sea una herramienta, o que el diagnóstico mismo, que por ahí nos bloquee o nos tape algo que podemos descubrir, el pasar a otra cosa, el descubrir algo nuevo, como estás diciendo. Y también es importante eso del trabajo en conjunto. Hay veces que tengo, si bien, a ver, yo soy logoterapeuta, me formé en la UNT, donde la teoría básica es el psicoanálisis, tengo muchas colegas y amigas, o sea, no es un ver su teoría o ver qué teoría es mejor. Yo creo que ante la diversidad de personas, a veces uno recurre a herramientas o dinámicas, ¿no? que da el psicoanálisis, o que da la Gestalt, o que da la sistémica, o la cognitivo-conductual. O sea, creo que es importante no tener soberbia, ¿no? En cuanto a tener la escucha activa y también intercambiar. Yo creo que también el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, que a veces también podemos tener la misma disciplina, pero no la misma mirada. Incluso formados en la misma línea, ¿no? Yo tengo una amiga muy amiga que es psicoanalista lacaniana, y muchas veces uno diría cómo nos entendemos, ¿no? En el afán de que por ahí los que estudian a Lacan tienen un lenguaje mucho más específico y abstracto a veces, no es tan fácil. Pero creo que cuando uno centra el objetivo, que es en el respeto, ¿no? de lo que escucho, y en la persona a la que quiero orientar o ver cómo la ayudo, ¿sí? Aunque quizás los lacanianos no lo ven como una ayuda, sino en esto de decir, bueno, pero soy un referente en donde el otro pide algo de su padecimiento, pide que lo ayude a resolver, ¿no? Entonces creo que sí es posible, y te lo digo desde la experiencia de tener colegas y amigas que seguimos distintas líneas teóricas, ¿no? Sí, por ahí sonreía porque me identificaba con lo que usted estaba diciendo de ser lacaniano, porque bueno, en nuestra universidad también es psicoanalítica, mucho de psicoanálisis, y bueno, los últimos años son de mucha formación lacaniana y esa especificidad, y a veces cuando uno está tan encerrado en esa teoría, como que olvida que las cosas se pueden leer desde otras teorías, uno está ahí pensado, si no es pensando todo el tiempo, si no es el objeto A, qué sé yo, una cosa así, si no son los 3 registros, no hay posibilidades. No, no es así, o sea, como usted está diciendo, está espectacular esta posibilidad de poder dialogar, de poder conocer otras psicoterapias. De hecho, por eso explica que yo esté acá con formación psicoanalítica aprendiendo de psicoterapia. Así que nada, muchas gracias por la invitación y excelente la ponencia. Me alegro que te escuches. Vero, yo tengo una pregunta para Bien. hacerte. Me quisiera saber en dónde te formaste Dime. en logoterapia. Está el Centro de Logoterapia de Tucumán, que la directora es María Yolanda Vélez de Ester, que da en la calle Marcos Paz, en 1500. Marcos Paz y Lucas Córdoba. Son 2 años de formación. Bueno, se sumó un tercer año que ya es más de práctica casuística. Se dictan todos los años, se abre, digamos, el cupo para psicólogos, psiquiatras, generalmente. También hay uno que otro de otras disciplinas,
a veces también acuden trabajadores sociales o docentes, ¿sí? Para eso también hay un espacio distinto, digamos, porque no ven clínica, ¿no? Entonces, pero sí, hay en el Centro de Logoterapia de Tucumán. Hay un Facebook también del Centro de Logoterapia de Tucumán. Mucho tiempo fue el único en el NOA. Acá en la Universidad de Tucumán, yo de logoterapia solamente escuché en la materia que la dictaba la profesora Bete, que era técnicas de psicoterapia, que la veía, pero era una materia optativa, que al menos fue en los últimos años de que yo estuve en la carrera, no sé si se seguirá dictando. A mi Y en criterio, esa materia, técnicas en psicoterapia, es exquisita y está como optativa. Y bueno, mi promoción estaba exacto. optativa y para mí era riquísima. En Sí, a recursos, mí también sobre me todo. pareció muy linda, pero bueno, pero no es, ni la llegabas a ver, porque era cuatrimestral, optativa, y es como que los textos eran muy lindos, pero ni la llegabas a ver completa, ¿no? Exactamente. Entonces, y en la UNSA sé que se la enseña como un método de análisis, pero también desconozco, sé que se habla un poco más, quizás también por eso, ¿no? Porque está ligado a lo espiritual, a ser una universidad católica, por ahí le dan otra impronta, ¿no? Pero justamente creo que hay que sacarle que, o sea, que tenés que ser católico apostólico romano para ejercer la logoterapia, ¿no? Más allá de que que podés serlo y no está mal, digamos, pero sí creo que muchas veces se lo ha asociado a la religión y es por eso también se le quita a veces seriedad, ¿no? Pero bueno, como toda teoría psicológica, quizás hoy no he ahondado mucho en los fundamentos teóricos y científicos, pero después si quieren les puedo compartir libros o textos. Si quieren les digo mi mail, me escriben y se los comparto, me llaman. A mí lo que me parece como súper novedoso de esta psicoterapia es la mirada de una persona que tiene libertad de elección. Todos los que estamos terminando la UNT o ya estamos recibidos y estamos ejerciendo, entendemos que venimos con esta idea de que es un sujeto atravesado, ¿no? Y sometido a un inconsciente y este yo vasallo que pobrecito está atado a los deseos, ¿no? Claro, Y a los mandatos y al super yo. Y acá te aparece un yo poderoso a pesar de, ¿no? No puedo decir, no puedo decidir mi contexto, pero puedo decidir cómo quiero atravesar mi situación, ¿no? Y eso me parece como súper novedoso. Sí, sin desconocer esos condicionamientos que a veces tienen que ver con ese inconsciente o con ese hecho y con ese super yo, ¿no? Por eso decía, o sea, Frank le reconoce a Freud el estudio de la mente. Y por ahí las discrepancias que vemos tienen que ver con que nos centramos en la misma dimensión, ¿no? Frank también hace una clasificación de las neurosis y también toma mucho de la clasificación freudiana, y también es importante, digamos, que el reconocimiento, yo creo que, por eso le decía, no hay necesidad, si bien el marco teórico ayuda a tener un concepto de persona, de acuerdo al concepto de persona es lo que yo voy a trabajar con esa persona, si yo lo veo como un ser de posibilidades, voy a buscar posibilidad, ¿sí? No, yo dije en la ponencia, el sentido no se inventa, no es que yo tengo una caja con sentidos y le voy dando a cada paciente un sentido para que se vaya contento, ¿no? Sino que se va descubriendo en la medida de lo que plantea la persona en cada encuentro, en cada sesión, ¿no? También dentro de las psicoterapias, la logoterapia se habla de que es una psicoterapia breve, ¿no? No es, porque también no es como la teoría si es focalizada en el aquí y ahora de lo que le pasa a la persona, ¿no? Digo, no es como la de Fiorina en el sentido de que no es como el constructo de foco y demás lo que se toma, pero sí quizás
Yo he tenido muchos pacientes que me dicen, bueno, estoy hace 20 años con terapia psicoanalítica. Entonces esa cuestión del corte en terapia a veces hace que sea como, muchas pacientes han llegado diciendo, yo he venido acá porque dice que vos le has dado el alta. Y yo creía que el psicólogo nunca daba el alta, ¿no? Entonces, por ahí de esto, de dar la diversidad a lo que la persona necesite. Y Bucay, que tiene su línea gestáltica, él decía que en uno de sus libros dice, cúrese primero y psicoanalícese después, ¿no? Viendo que que el psicoanálisis es un gran método que ayuda a ir hacia lo más profundo, por eso psicología de la profundidad, le llama Víctor Frank, pero a veces la dolencia actual, a veces no se, o el síntoma no disminuye cuando uno ahonda mucho en el pasado, ¿no? Que creo que también tiene que ver con el contexto en el que vivimos, y no es casual que hoy estemos hablando de logoterapia o dando lugar a otras corrientes, o apelando, ¿no? Como psicólogos o como personas interesadas en el bienestar propio y el del otro, a recurrir a otras teorías para ver, de tener un bagaje más amplio a la hora de trabajar con la persona, ¿no? Bien. No sé si quieren, no sé cuánto tiempo tenemos, yo he preparado algunas viñetas de algunos casos, si quieren les leo, o ya está, como ustedes quieran. Sí, sí, tenemos unos minutos más, Bueno, Nicolás, así que porque lo sí. pedí. Yo no me Sí. quiero ir, Yo tenía Nicolás. una preguntita en relación a bueno, no sé, entendí que en lo que se centra esta corriente terapéutica es en las potencialidades, ¿no? Y no tanto en andar poniendo etiquetas de neurótico, psicótico, perverso, lo que sea. Pero, qué sé yo, hay ciertos rasgos o características, no sé si decirles de estructuras, digamos, pero que hacen al modo de conducirse o posicionarse ante la Por eso te vida digo, ¿no? no sé, un psicótico, donde el sentido, no sé, al menos en mi escasa experiencia con psicóticos, es complicado el tema del sentido, ¿no? Donde A ver, es diferentes, complicado si lo ves complicado. A ver, no es, por eso te decía, no es negar la patología. O sea, Víctor Frank dice que quien bien diagnostica, bien cura. O sea, no es que nosotros no hacemos un diagnóstico de la persona, ¿se entiende? Nada más que no es la rigidez en el diagnóstico, ¿sí? Y por eso te decía, dos psicóticos no tienen, dos personas que tienen psicosis en realidad sería, porque si lo llamas psicótico ya lo estás sentenciando como que es eso, el ser humano es psicótico, o sea, vos sos psicótico, vos sos depresivo, vos sos panicoso, vos sos, ¿no? Entonces, y que la misma gente se define así, es lo más grotesco, digamos, porque a veces llega al consultorio y dice, no, es que yo estoy depresiva, ¿no? Eso te hace ruido que la persona vea eso. Yo muchas veces en el consultorio o en el observatorio también, les hago así como una burbuja, como un dibujo de un gráfico redondo, y le digo, a ver, esto que te estás pasando es de esta situación, y le hago una X adentro, pero vos sos mucho más, contame quién sos, ¿no? Entonces, quizás en la psicosis, bueno, yo particularmente no trabajo con trastornos graves, digamos, pero sí hay gente que trabaja, digamos, y psiquiatras, digamos, formados en logoterapia, que apelan, y yo sí me doy cuenta, por ejemplo, el doctor Agustín Sánchez Arca es un logoterapeuta que trabaja en el Hospital del Carmen y hace muchas derivaciones al, al observatorio a veces,
Y es distinto el trato humanizado a la persona, ¿entendés? Más allá del diagnóstico. Entonces también la postura de ver más allá, porque si yo como psiquiatra solamente pienso que el único método es la psicofarmacología, no estoy encontrándome con la persona y descubriendo y haciendo que esa persona tenga la posibilidad de verse desde otro lugar, ¿no? Estoy haciendo que simplemente, que también está en todo su derecho el psiquiatra de ver esa línea. El tema está que por ahí uno, o desde la logoterapia, yo sí veo la diferencia en cuanto a la atención. Quizás no es que le resolvés la vida, sino que no lo tratás como el síntoma solamente, ¿no? Sí tuve la experiencia de quizás no trabajar con un psicótico, pero sí con un niño que el papá era psicótico, y desde encima fue en los primeros años, digamos, del ejercicio profesional, que trabajaba en una fundación, y llega este señor y me plantea que, bueno, que todos tenemos un chip acá instalado, y que las frecuencias auditivas estaban siendo digitalizadas bueno, eso era su delirio, ¿no? Entonces, mi desafío fue reescucharlo, escuchar lo que él decía, pero yo en ese momento sí tenía claro que mi paciente era el niño, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, me sirvió a mí para hablar de qué relación, qué vínculo tenía él con su hijo. Y si bien escuché ese delirio y yo no hice ninguna intervención porque él no era mi paciente y no estaba ahí por eso, la capacidad o el hecho de ver la persona más allá del síntoma, como te digo, me ha permitido poder hacerle algunas señalizaciones en lo que él podía también recibir, ¿no? Pero te lo cuento de modo de experiencia porque no es lo que más yo he trabajado, pero sí hay otros profesionales que quizás sería muy interesante por ahí escucharlos, a veces para saber cómo es la mirada de un logoterapeuta en casos graves, digamos, de salud mental, ¿no? Claro. Pero no es desconocer el síntoma, no es no diagnosticar, se diagnostica, pero no se queda en el diagnóstico, ¿se entiende? Se lo tiene en cuenta como un condicionamiento más dentro de la persona. Bien. Mira. Bueno. Bien, si quieres pasar a alguna viñeta, algo está bien, ¿no? Sí. Porque creo que Ya te no corté quería ahí. ver. Nada, está bien. Son pequeñas viñetas que si bien están como muy desarrolladas, es como para que ustedes vean por ahí la utilidad, digamos, que tiene a veces la mirada logoterapéutica en ciertas situaciones, ¿sí? Bueno, hay una mujer de 58 años, diagnosticada de cáncer de colon. Hace 2 años tuvo cáncer de útero y luego en el hígado. La señora asiste a consulta molesta, enojada, y así lo expresa. Vengo porque todos me insisten a que venga, que necesito hacer terapia. Nunca en mi vida hice. Creo que a otros les puede servir, pero no creo. El tratamiento duró 7 meses. Se trabajó mucho sobre el enojo y la frustración que le causaba estar enferma. Su preocupación giraba en no morir para no desamparar a su familia, la cual estaba constituida por un esposo recién jubilado y 5 hijos, todos adultos, entre 23 a 30 años. Se trabajó la tridimensionalidad, el registro de su cuerpo y el deterioro de su cuerpo, y todas las emociones que llevaban, ¿no? ese deterioro también, el registro de sus emociones, las aspiraciones, sueños y deseos postergados. Porque siempre había alguien a quien ayudar para estar mejor. Reconocimiento de un camino transitado, visibilidad de sentir su trascendencia en el ejemplo de haber dejado huellas de sentido en sus hijos. Enfrentarse y aceptar lo inevitable, prepararse para un buen morir. El último mes la visité en el sanatorio, tanto a ella como a su esposo me esperaban. Se sentían acompañados y lo manifestaban con gestos de cariño. También fui a su casa
A ella se le dificultaba pararse y se agitaba al caminar. Me habló de cada detalle de su casa, de cómo construyó cada habitación pensando en estar comunicados con sus hijos, de su amor a las plantas, de que amaba a su familia. Me presentó a sus hijos con tanto orgullo que le brillaban los ojos. Y después que yo fui a su casa, ella falleció, su esposo se comunicó conmigo y expresaba que ese tiempo sirvió para poder despedirse y valorar todo lo que ella había construido, ¿no? Ella, bueno, este caso pasó hace como más de 5 años, pero, pero bueno, como decía, les quería transmitir lo que se trabaja, ¿no? Y que a veces tiene que ver con salirse de las 4 paredes del consultorio, que son desafíos que se nos presentan, ¿no? Y poder hacerlo tiene que ver con ese conectar con la situación. No es que todos los casos similares uno hace lo mismo, pero vas descubriendo junto con la persona cuál es su mejor vivir, ¿no? Ella tenía una enfermedad diagnosticada, cáncer, una enfermedad física, y no hablábamos todas las sesiones del cáncer, pero el cáncer fue un gran tema de conversación en muchas sesiones, para que ella pueda perderle el miedo a eso que le estaba pasando y aceptarlo, ¿no? No sé si leo otra. Bueno, Sí, sí. una chica joven de 19 años se presenta por recomendación de su tío, quien había sido paciente mío, y expresa que hace un mes había dejado de ir a una psicóloga a la que había ido un par de veces. Manifiesta que dejó de ir porque la diagnosticó de esquizofrenia, y según ella refiere, le dijo que sí o sí debía ir con un familiar, hecho que a ella le sorprendió y la asustó. La sintomatología que manifestaba eran alucinaciones auditivas y visuales. Intentos varios de suicidio, ahorcarse, tomar pastillas, cortes en brazos y piernas. Le expliqué que por lo que ella contaba sí era importante tener el respaldo de la familia, por lo que tuve entrevistas con los padres con el consentimiento de ella. Trabajé en conjunto con un logoterapeuta psiquiatra, con quien realicé el tratamiento durante 6 meses con psicofármacos, y en conjunto al diagnóstico que llegamos con el psiquiatra fue trastorno de ansiedad. Yo le puse ese título, elaboración del trauma, porque ella, al poder hablar de un episodio de abuso con un cura de la familia, y otro episodio a los 14 años donde también sufrió un abuso en el callejón, expresa que un día volviendo de Tafí del Valle, vio por la ventanilla del auto a lo lejos, porque ella tenía porque la psicóloga le había dicho que tenía esquizofrenia, porque ella manifestaba que veía una figura como con una capucha, como un encapuchado, que no tenía rostro. En algunas situaciones de mucha angustia ella veía eso. Ahora, cuando ella logra hablar de esto, para mí ha sido muy significativo cuando ella cuenta que un día bajando de Tafí del Valle, ella vio a esa figura como crucificada, ¿no? Y desde ahí no la vio más a esa figura. También he sabido, digamos, que en algunos trastornos de ansiedad puede haber síntomas de alucinación. Ella sabía que no era real, pero lo veía, ¿no? Entonces, también costó mucho que ella pueda ir al psiquiatra, porque también en nuestra cultura tendemos a asociar al psiquiatra con estoy loca, ¿no? Entonces es como que estoy gravísima para ir al psiquiatra, ¿no? Entonces yo la acompañé a la entrevista con el psiquiatra, a la primera entrevista, después ella fue sola, pero en el afán de que ella sienta confianza de que era para estar mejor, no para sentenciarla ni acusarla, como creo yo que ningún profesional tiene esa intención. Ella se había sentido así
con esta otra psicóloga, pero creo que no fue la intención de la psicóloga, sino que ella quizás no le dio la oportunidad de poder, esta psicóloga, hablar con los padres y hacer otro tipo de intervención, ¿no? Y bueno, y por último, les cuento otra, que es más cortita, de una mujer rosarina de 34 años, que hace un año que vivía en Tucumán en ese entonces, había decidido mudarse a Tucumán por una estabilidad laboral, de profesión ingeniera. Plantea como motivo de consulta: vengo porque estoy desequilibrada emocionalmente. Manifestaba sensación de vacío, miedo a quedarse sola, necesidad de ser registrada por los demás. Expresa como un hecho traumático de su vida que cuando era adolescente vio en la televisión una noticia en la que un hombre fue encontrado muerto a los 3 días porque vivía solo en su departamento, y ella creía que esto le podía pasar a ella. Esta situación ella lo vivía como una tortura en la actualidad, porque si bien ella tiene a sus padres y hermanas, están lejos físicamente, y se me voy a morir y nadie se va a enterar. A través de las sesiones fue registrando que tenía una mentalidad muy estructurada y pudo observar cómo se había determinado y sentenciado a ser una persona que, si bien le sirvió por un tiempo para lograr metas, hoy se encontraba en crisis con su existencia. Empezó a anclar, tal como ella lo expresó en Tucumán, y a aceptar que hoy esta era su realidad. Y ella, al reconocerse como una persona con potencialidades, podía explotar otras facetas de ella que no conocía. Por sugerencia terapéutica inició teatro. Esto le ayudó a descubrir y potenciar otros talentos, como cantar y redirigir actitudes de las que renegaba, como ser muy ordenada, desde otro lugar, aprovecharlo como un atributo y no renegar de ello. ¿Sí? Bueno, me pareció interesante por ahí a veces, o al menos a mí cuando participaba en estas reuniones me gustaba el tema de la casuística, porque es como que uno ahí ve cómo, ¿no? Cómo pasa eso que decía del cómo, ¿no? Más allá del qué, ¿no? El poder, muchas veces tenemos dentro de la teoría cosas que pasan, pero cosas que suenan lindas, pero a veces llevarlas a las prácticas cuesta, ¿no? Pero bueno, hay que adherir a todo lo que sirva, siempre y cuando, también respetando un marco teórico que tenga que ver con qué concepto, que vos tengas claro qué concepto de persona manejás y qué líneas, y que eso no anule la posibilidad de escuchar otras posturas, ¿no? Otras teorías, como les decía. Bueno, si no hay más preguntas. Bien, muchas gracias, Verónica. Claro. Sí, además es muy importante, me parece, la teoría de la práctica con las viñetas clínicas, nos ayudó un montón, estaba muy buena la charla y la ponencia, así que muchas felicidades. Si no hay más preguntas, podemos ir finalizando. No sé si hay alguna pregunta. Bien. No, bueno, muchas gracias, Verónica, por Gracias, Verónica. aceptar nuevamente participar del espacio y bueno, contribuir ahí un poco a las dudas de los que recién se inician, ¿no? en la clínica. Gracias, Verónica. Realmente los conocimientos y las experiencias de tu práctica también nos ayudan a poder aprender y entender mejor. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por generar estos espacios y ojalá la próxima que tengan algún psiquiatra, pues estaría bueno el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y transdisciplinario. Creo que estoy trabajando ahí en el Observatorio de la Mujer, que trabajo con trabajadoras sociales y abogados. Creo que, y en la fundación que trabajé con psicopedagogas y con audiólogas, creo que uno aprende muchísimo en este intercambio, ¿no? Entonces, al margen de las teorías, las prácticas y las distintas profesiones, ¿no?
Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Sí, y por último, desde la comisión, queríamos invitarlos a la actividad de jueves 3 de diciembre a las 18 horas de terapia familiar a cargo del licenciado Guldolf Stretch. Así que bueno, también se hace extensa la invitación para todos. Y muchas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias. Bien, vemos bueno, entonces. gracias. Cerramos. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Hasta luego, gracias.